¿Han oído ustedes hablar de la enfermedad celíaca? Pues 1 de cada 130 personas de nuestro país la padecen. Para saber cuáles son los síntomas y cómo tratarla, está con nosotros nuestro médico de cabecera, José Luis Sambeat. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué es la enfermedad celíaca? La enfermedad celíaca es una alteración del intestino que se produce cuando en determinadas personas sensibles se ponen en contacto o toman gluten. El gluten es una proteína que hay en determinados cereales, en el centeno, en el trigo, en la avena, en la cebada, y en un cereal nuevo que se ha hecho de la mezcla del trigo y el centeno, que es el triticale, es un nombre un poco difícil. Entonces, esa proteína en personas previamente sensibilizadas, al llegar a la mucosa intestinal, al interior del intestino, produce una alteración y a la larga produce la enfermedad celíaca. O sea que es ahí como se desarrolla, ¿no? Exactamente, eso es. ¿Y qué síntomas hay para que podamos saber, o para que una persona que está en casa pueda saber si es celíaco o no? La enfermedad celíaca condiciona lo que en medicina se llama un síndrome de malabsorción. Eso quiere decir que el intestino no cumple sus funciones y no absorbe toda la cantidad de alimentos que hemos comido. Entonces, todos los síntomas que se tienen vienen derivados de ese síndrome de malabsorción. Pues bueno, hay una anemia, en niños, por ejemplo, hay un retraso en el crecimiento, tienen un pelo quebradizo, un pelo muy fino, y luego, por ejemplo, es muy gráfico. ¿Tú te acuerdas de las imágenes de los niños de África cuando tenían hambre, cuando había hambrunas? Sí. Que salían los niños con el abdomen abultado? Pues eso también lo condiciona un síndrome de malabsorción por una carencia de proteínas. Entonces se produce un edema a nivel abdominal, entonces bien trinchado. Eso es entre otros. ¿Y se presenta desde que eres pequeño o puede ser uno celíaco a partir de determinada edad? No, en teoría celíaco eres desde el principio. Lo que pasa es que depende de la intensidad en que te afecte el gluten. Puedes manifestarlo muy pronto, de pequeño, o puedes pasar muchos años, puedes llegar adulto incluso sin darte cuenta que eres celíaco, y de repente en un momento determinado, después de muchos problemas gastrointestinales a lo largo de tu vida, te hacen un estudio y descubren que eres celíaco. O sea que digamos que hay un enemigo a batir, que es el gluten. El gluten. ¿Qué productos tienen gluten para que se puedan evitar? El gluten está en todas las harinas y en todos los productos derivados de los cereales que hemos comentado. Por ejemplo, en todo el pan, en la panadería y bollería, en las galletas, en las pastas, espaguetis, macarrones, y hay muchos productos preparados ahora, de estos precocinados, que utilizan la harina como espesante. Ahí también aparece el gluten. En chucherías, hay muchas chucherías para los críos que también utilizan harinas, claro. y también están ahí metido el gluten. Generalmente es eso. Esto que estamos viendo, mira, José sí, Luis... te voy a explicar un poco cómo se desarrolla la enfermedad celíaca. Esto que vemos aquí es un intestino normal. Tú imagínate, el intestino es como una manguera muy larga, de unos 8 metros, que está como plegada dentro del abdomen. Entonces, si cortamos esa manguera por la mitad y vemos el interior no es plano, no es liso, tiene como un alforado de terciopelo. Entonces, ese terciopelo, mira, ves, aquí tenemos un corte, está como aterciopelado ese interior. Entonces, si miramos al microscopio ese terciopelo, vamos a ver una estructura muy típica, que son estas de aquí, que son las microvellosidades. Estas son muy pequeñitas, es ese terciopelo cortado y aumentado, y dentro de la microvellosidad tenemos una arteria, tenemos una vena, y en el centro tenemos lo que se llama un vaso quilífero. Para que te hagas una idea, la función de esas microvellosidades es aumentar la capacidad de absorción. Si cogemos el intestino y extendemos todas esas microvellosidades, ocupan una superficie de unos 10 metros cuadrados. En los celíacos, el gluten lo que hace es actuar sobre esas vellosidades y cargárselas. Aquí tenemos 2 fotografías de microscopio, una de una persona normal, con las vellosidades que se ven, y una de una persona celíaca. Como verás, en las de la persona celíaca, digamos, la superficie es completamente plana. O sea, esta es la celíaca. Esa es la celíaca, la de ella es la celíaca, y esta es la persona normal. Y para que te hagas una idea, de esos 10 metros cuadrados que tiene de capacidad de absorción o de superficie de absorción en el intestino, en una persona celíaca se puede quedar reducidos a 1 metro cuadrado. O sea, que es una décima parte de la capacidad de absorción que tendría una persona normal. ¿Qué pasa si una persona que es celíaca no se da cuenta? No es consciente de que tiene una enfermedad. En principio, va a tener un desarrollo, lo que hemos dicho antes, los síntomas que tenía es un desarrollo tardío, va a tener alteraciones gastrointestinales. A la larga, si pasa mucho tiempo sin darse cuenta que es celíaca y deja que eso evolucione,
puede tener una serie de complicaciones que pueden ser graves, como por ejemplo infertilidad en mujeres y en hombres. En las mujeres puede haber abortos de repetición sin saber la causa. Dices, bueno, estoy abortando y no sé por qué pasa. O sea, que afecta a muchas cosas. Sí, a muchas cosas. Y el artritis puede producir también, anemias, por ejemplo. Y la complicación más frecuente no más peligrosa es el cáncer de colon, cáncer intestinal. ¿Uno puede desarrollarse normalmente sin gluten? Sí, perfectamente. El gluten es una proteína completamente prescindible. De hecho, además, los niños celíacos que saben que son celíacos tienen una alimentación mucho mejor que los niños que no son celíacos, porque se quitan bollos, se quitan azúcares refinados, están mucho más concienciados de su problema y además tienden a comer mejor, comen más fruta, comen más verdura, comen más carne, más pescado. Pero, por ejemplo, no pueden comer pasta. ¿Habría una alternativa para la pasta? Sí, no pueden comer pasta que tenga gluten, pero pueden comer pasta que no tenga gluten. Hemos estado hablando de los cereales prohibidos, en cierto modo, pero hay dos cereales que son el maíz y el arroz que no tienen gluten. Entonces pueden comer, y de hecho hay macarrones de maíz o macarrones sin gluten. Y también hay cereales hechos o macarrones, por ejemplo, o pasta hecha de trigo, a la que con un proceso químico se extrae el gluten y pueden tomar macarrones de ese tipo. O sea, que existen alternativas para llevar una vida normal. ¿Se puede llevar una vida normal? Únicamente hay que tener un poco de precaución. El único problema quizás es cuando sales a comer por ahí, cuando vas de viaje, cuando vas a restaurantes, que tienes que decir al camarero, a la persona, dice, mira, soy celíaco y no puedo tomar absolutamente nada de gluten, dime la composición del plato que voy a pedir y si no estás seguro, pues inhibirte de tomarlo, por ejemplo. ¿Y puede cometerse un pecadillo de vez en cuando? Esto es como el fumar. O sea, uno que ha dejado de fumar dice, ¿me puedo fumar un cigarrillo de vez en cuando? Bueno, un cigarrillo no pasa nada. Pero claro, ese cigarrillo a las 3 semanas te lleva a fumarte otro cigarrillo. Yeah. Y a las 2 semanas otro más. Y luego a los 4 días te llevas a fumar 3 cigarrillos y al final acabas fumando. El peligro de los niños o de las personas que tienen la enfermedad celíaca es que dice, bueno, un día no pasa nada. Pero ya te vas desacostumbrando a tener una disciplina en cuanto a la alimentación. Y al final pues te desestructuras un poco la alimentación. Lo mejor es prescindir completamente del dulce y no hacer ningún tipo de pecado. Oye, José Luis, para la gente que está en casa, que a lo mejor tiene alguno de los síntomas que has mencionado, pero que no sabe exactamente si es celíaca o no, ¿qué le recomendarías? No, en primer caso, lo fundamental es que vaya al médico de cabecera, que apunte la posibilidad al médico de que pueda ser celíaca. Además, es una enfermedad de tipo familiar, o sea que generalmente hay personas de familias de celíacos que también son celíacos. Entonces el médico pues ya determinará lo que tiene que hacer. La prueba diagnóstica es hacer una biopsia intestinal. Entonces, bueno, pues hay que no dejar de tomar nunca el gluten. Cuando tú sospechas que eres celíaco, nunca dejes de tomar el gluten antes de hacerte la biopsia, porque puedes dar falsos negativos. Entonces, estás condicionando en que, bueno, no eres celíaco, te ha salido bien, pero porque has dejado de tomar el gluten y sigas tomando gluten cuando no estás preparado para ello. ¿Las dietas vegetarianas pueden tener mayor riesgo de ser celíaco una persona que, por ejemplo, es lacto-vegetariana porque toma mucho pues tofu o seitán? O... No, en principio, siempre y cuando el alimento que tome no esté hecho de ninguno de los cereales que hemos comentado, puede hacer una dieta vegetariana sin ningún problema. Bueno, si ustedes tienen alguna duda para consultársela a nuestro médico de cabecera, nos pueden mandar una carta al apartado de correos 54085 28080 de Madrid, o también nos pueden escribir a nuestro email dindon@europroducciones.com. De todas formas, supongo que hará falta que nos concienciemos un poquito. Sí, y que se extienda. Sí, y además que la gente cuando vea o cuando se entere que una persona es celíaca, que no piense que es una persona normal, es una persona completamente normal. Y bueno, y luego un poco de conciencia a nivel social también, pues en países hay ayudas, en algunos países hay ayudas, en España todavía no hay determinadas entidades privadas que sí que ayudan a sus empleados que tienen problemas celíacos, porque la alimentación celíaca es bastante más cara que la alimentación normal. Por ejemplo, unas pastas preparados para celíacos pueden costar... Claro, y no todo el mundo a lo mejor puede entonces hay que concienciarse un poquillo, pero vamos, se puede llevar una vida completamente normal. Pues nada, José Luis, otro día seguimos hablando de más cosas tan interesantes para informar a nuestros espectadores. Y si por casualidad el médico lo que les ha recetado es una dosis de buen humor, pues nada, aquí va nuestro zapping.